Hola, ¿qué tal amigos de Poder de Lectura? El día de hoy nos reencontramos una vez más y les quiero narrar y comentar uno de los cuentos que he leído últimamente y que más me ha impresionado. Se trata de este autor norteamericano, conocido como el maestro del cuento de terror y de suspenso, Edgar Allan Poe, donde en sus historias ocurren hechos o tramas muy fuera de lo común. El relato en cuestión que les voy a narrar se llama La caja oblonga. Ustedes saben que Edgar Allan Poe era un autor que siempre en sus temas estaba presente los viajes en barco, el mar, los naufragios. Siempre, o sea, es una temática recurrente en el autor. Por ejemplo, tenemos los cuentos en manuscrito hallado en una botella, es uno de ellos. Tenemos las aventuras de Arthur Gordon Pym y también el que les voy a narrar el día de hoy, La caja oblonga. Este relato nos cuenta la historia de un personaje que decidió embarcarse en una embarcación llamado el paquebote Independence. Él iba a viajar de Charleston, en Carolina del Sur, hacia Nueva York. Entonces el relato comienza de esta manera, ¿no? Él nos cuenta este viaje que iba a realizar en barco, que estaba programado para el 15 de junio, pero un día antes, el 14 de junio, él subió a bordo para ordenar todas sus cosas, todo su equipaje, maletas. Entonces, al él subir un día antes al barco, empieza a leer los nombres de las personas que iban a viajar y se percató que de estas personas había muchos conocidos. Había muchas personas que él conocía y entre ellas estaba un amigo, un gran amigo de la universidad que había estudiado con él, llamado Mr. Cornelius White. Entonces, entonces él con sorpresa se percató que este amigo iba a viajar, que era un joven artista, dicho sea de paso, era un artista, una persona de una personalidad muy excéntrica, un poco misántropo. Entonces iba a viajar junto en la misma embarcación. Y para esto él se enteró también por medio del capitán Hardy que ese mismo, el día anterior que él había ido a ordenar su equipaje, iba a venir también este amigo, Cornelius White, con su esposa y con sus dos hermanas. ¿Y cómo se enteró esto? O sea, aparte que el capitán le dijo, él había leído ahí en la lista de pasajeros que su amigo se estaba embarcando con su esposa y dos hermanas, o sea, eran 4 personas. Y aquí le vino la primera sorpresa. Él se percató, a ver, le explico. En el barco era por camarotes. En cada camarote entraban 2 personas, es decir, en cada cuarto entraban 2 personas, pero su amigo, su viejo compañero de universidad, había alquilado 3 cuartos, 3 camarotes, pero ellos eran 4 personas, o sea, entraban dos en cada camarote, en cada cuarto entraban 2 personas, o sea, estaba sobrando un cuarto. Entonces, este personaje empezó a pensar, dijo, ¿por qué mi amigo ha alquilado un cuarto de más? Quizá alguna sirvienta. En esa época él confiesa que estaba en un estado crítico, que cualquier duda que le entraba, él quería resolverla, ¿no? Pensaba, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esto? Entonces se le metió la duda y empezó a querer resolver ese acertijo, ¿no? Que por qué su amigo había alquilado un cuarto de más. Bueno, entonces empezó el día 14 que él supuestamente iba a ir la esposa con el amigo. El capitán Hardy le informa que la señora se había enfermado y que no iba a poder asistir a ese día, ¿no? A bordo. Entonces, bueno, el día siguiente supuestamente el día 15 de junio tenían que embarcarse. Pero el capitán le informa a nuestro amigo, al personaje, que no iba a poder viajar por mal tiempo, ¿no? Lo cual le pareció algo contradictorio, porque había buen tiempo, no había tormentas, nada. Entonces, bueno, le hizo caso al capitán y pasó una semana. Y después de una semana recién le informaron que podían embarcarse. Entonces ya él se embarcó y ese mismo día recién conoció a su amigo, o sea, conoció a la esposa de su amigo. Pero cuando él vio a su amigo, vio que estaba medio depresivo, medio triste, que no, o sea, como que estaba un poco callado, parco, como deprimido.
Esto no lo sorprendió porque él sabía que su carácter era así, él lo conocía de tiempo y tanta cosa, ¿no? Y el tema es que en este momento, cuando él viene con su esposa, la que le presentan, la persona que le presenta a su esposa fue las hermanas de su amigo, porque este ni siquiera se inmutó en presentar, tener ese gesto de cortesía. Y aquí viene la segunda sorpresa. Él se percata que su esposa era una mujer vulgar, una mujer fea, muy contrariamente a lo que el amigo le había contado en muchas ocasiones. Su amigo Cordelius White le había contado que su esposa era una mujer hermosa, linda, refinada, bonita. Entonces, a la hora que él la conoce, se percata que no es así, que es una persona un poco vulgar, un poco fea, elegante en vestir, ¿no? Pero es una persona vulgar. Y se sorprende, se queda pensando cómo es que su amigo se haya podido casar con esa persona, de repente por su conocimiento, ¿no? Cosas así. Bueno, entonces, el tema, él pensó, ¿no? Por el que había un cuarto de más, dijo, de repente es por una sirvienta, pero él se percató que no había ninguna sirvienta. Pero el día que subieron a bordo, él se percató que había una caja, que su amigo tenía una caja en un equipaje adicional, ¿no? Y dijo, de repente es una caja que él lleva algo, que no lo quiere dejar así, no lo quiere subir a bordo, sino lo quiere tener en su cuarto. Y esta era una caja, como ya dije, una caja oblonga. ¿Qué significa oblonga? Es una caja que es más larga que ancha. O sea, es una caja que mide más de largo que de ancho. Entonces, él dijo que es raro, ¿no? ¿Para qué hacer esa caja? Y se puso a pensar, a reflexionar y se acordó que su amigo había estado a conversar con un judío italiano, con el señor Nicolino. Entonces, como su amigo era pintor, artista, vio que estaban conversando con él y dedujo que su amigo tenía una pintura que le quería vender a este italiano, ¿no? Una pintura de la última cena. Entonces, dijo, ¿cómo no se le ocurrió antes? No, esto tiene que ser una pintura, pues, ¿no? Y ya, entonces, cuando se le ocurrió esto, se calmó un poco, calmó su curiosidad. Pero, él cuando quiso tratar de averiguar, no le pudo sacar ninguna información, nada de esto, no le pudo averiguar. Y empezó el viaje, estaban viajando, ya estaban a bordo en el barco, y en cierto momento este personaje dice que no podía dormir porque había tomado un bastante té verde que le había dado el capitán. Entonces, en una noche de insomnio, fueron 2 noches, no fueron consecutivas, fueron 2 noches, y en estas 2 noches que él no pudo dormir, él vio que en la noche la mujer de la esposa de su amigo salía, eso de las 11 de la noche, salía del barco, y salía del cuarto y se iba al cuarto desocupado. Él se percató de esto. Entonces dijo, de repente mi amigo, o sea, es evidente que se han separado. Pero no solamente eso, también se percató que en la noche él escuchaba un ruido proveniente del cuarto de su amigo. Y este ruido era como unos golpes en la caja oblonga. Y después escuchaba como un sollozo, algo así. Él pensó que dijo de repente mi imaginación, ¿no? Pero lo que sí estaba seguro era que escuchaba golpes como si abrieran la caja y después la cerraran. Y bueno, entonces dijo, de repente mi amigo se quiere deleitarse, ¿no? Viendo la pintura desde la última cena, ¿no? Y después la volvió a cerrar. Y se percató también que en la madrugada él iba al cuarto desocupado y la regresaba a su esposa, ¿no? Entonces él conjeturó, él se imaginó que estaban separados. Bueno, resulta que él dijo, no hay nada raro aquí, se quedó pensando, dijo, ya nos olvidó del asunto. Se olvidó del asunto, pero ya una vez avanzando el viaje, llegó un momento que hubo una tormenta. Hubo una gran tormenta y todos estaban asustados, desesperados, hasta que no le quedó otra opción que en un bote como salvavidas, llevar a algunos pasajeros para que fueran salvados, ¿no? Y finalmente ellos mismos también se metieron a ese bote. Me refiero a él, al personaje, al capitán Hardy, a su amigo Cornelius y a su esposa y a sus hermanas. Hay una parte que él cuenta, todo era ahora confusión y angustia, pero continuamos luchando para aligerar el buque, tirando por la borda la mayor parte del cargamento y cortando los 2 mástiles que quedaban. Todo esto se llevó a cabo, pero las bombas seguían inutilizables, y la vía de agua continuaba inundando la cala. Finalmente, 14 pasajeros quedamos a bordo con el capitán, resueltos a intentar fortuna en el botequín de popa. Lo botamos sin dificultad,
aunque solo por milagro no se volcó al tocar el agua, y embarcaron en él el capitán y su esposa, White y su familia, un oficial mexicano y yo mismo, ¿no? Se refiere a él. Bueno, la cosa es que están ya en el bote de salvavidas, y en cierto momento su amigo Cordelius empieza a decir, sale y le dice al capitán que por favor que paren el barco, que tiene que ir a recoger su caja, porque él había dejado la caja en el barco grande. ¿Cuál no sería nuestra estupefacción cuando apenas alejados del barco vimos a White que se ponía de pie en la popa del bote y fríamente pedía al capitán Hardy que nos acercáramos otra vez al barco para embarcar su caja oblonga? Siéntese usted, señor White, replicó el capitán con alguna severidad. Terminará por hacerse sobrar el bote si no se quieto. ¿No ve que la borda está al ras del agua? La caja, vociferó White, siempre de pie. La caja, le digo, capitán Hardy. No puede usted rehusarme lo que le pido. No, no puede. No pesa casi nada, apenas una nada. Por la madre que le dio a luz, por el amor del cielo, por lo que más quiera, le imploro que volvamos a buscar la caja. Bueno, entonces el capitán, obviamente, pensábamos que estaba loco, ¿no? Él dijo, señor White, usted está loco y no lo escucharé. Siéntese, le digo, o hará que nos hundamos. Ustedes sujétenlo pronto o saltará al agua. Ah, demasiado tarde. Entonces, en ese momento, todos vieron cómo este señor, su amigo, saltó al agua. Saltó y trató de regresar al barco grande para sacar su caja. Entre tanto, habíamos sido llevados hacia la popa del barco, y sin la protección de su casco, quedamos inmediatamente a merced del terrible oleaje. Nos esforzamos por acercarnos otra vez, pero nuestro pequeño bote era como una pluma en el soplo de la tempestad. Nos bastó una ojeada para comprender que el destino del infortunado artista estaba sellado. A medida que aumentaba nuestra distancia del buque casi sumergido, vimos que el loco, ya que solo podíamos considerarlo como tal, apareció otra vez en cubierta y con fuerzas que parecían las de un gigante, arrastraba consigo la caja oblonga. O sea, había logrado sacar la caja del barco y estaba regresando al bote. Mientras lo contemplábamos en el colmo de la estupefacción, vimos que arrollaba rápidamente una cuerda a la caja. O sea, agarró una soga para amarrarse y amarró la caja a su cuerpo varias veces. Y un instante después ambos caían al mar, desapareciendo instantáneamente para siempre. O sea, este personaje, este loco, se había amarrado con la soga a su cuerpo, con la caja, y se había lanzado al mar. Entonces todos dijeron o sea, qué raro, ¿cómo va a ser eso? Una caja que puede ser algo material, y para que haga eso. Por un momento detuvimos el movimiento de los remos, clavados los ojos en el lugar del drama. Por fin reanudamos nuestros esfuerzos, y pasó una hora sin que nadie dijera una palabra. Yo me atreví por fin a insinuar una observación. ¿Reparó usted, capitán, cómo se hundieron de golpe? ¿No es sumamente curioso? Confieso que por un momento tuve una débil esperanza que White se salvara, al ver que se ataba la caja y se confiaba así al mar. Por supuesto que se hundieron, y con la rapidez de una bala de plomo, repuso el capitán. Sin embargo, volverán a subir a la superficie, pero no antes de que la sal se disuelva. ¿La sal?, exclamé. «Shh», dijo el capitán, señalándome a la esposa y hermanas del muerto. Ya hablaremos de esas cosas en un momento más oportuno. Bueno, entonces, aquí ya había acabado la tempestad, lograron en el bote salvarse, lograron llegar a Nueva York, y pasó un tiempo, después de algunas semanas, el personaje se encontró con el capitán, otra vez, ¿no?, en Nueva York, y en esa oportunidad conversaron sobre lo ocurrido, sobre el naufragio de que tuvieron ese día. Y solamente en ese momento nos enteramos de la verdad, de qué es lo que exactamente había pasado y de qué cosa había en la caja. Un mes después de la pérdida del Independence, me encontré casualmente en Broadway con el capitán Hardy. Como es natural, nuestra conversación versó sobre el naufragio y en especial sobre el triste destino del pobre White. En esa ocasión me enteré de los detalles siguientes. El artista había tomado pasaje para él, su esposa, sus dos hermanas y una criada. ¿Y dónde estaba la criada? Tal como él la había descrito, su esposa era la más encantadora y cultivada de las mujeres, era la más bonita, la más hermosa de las mujeres. Esto era cierto. ¿Y por qué él conoció a una mujer fea? Porque esta mujer no era su esposa. Su esposa había muerto la mañana del 14 de junio. Un día antes de embarcarse, la señora White enfermó y repentinamente murió.
Y esta chica, esta señora que supuestamente se había hecho pasar por su esposa, era la criada, era la empleada que iban a hacer viajar en un principio. ¿Y por qué hicieron eso? Porque el joven esposo estaba enloquecido de dolor, pero las circunstancias le impedían aplazar su viaje a Nueva York. Y era necesario que el cuerpo de la mujer, de la difunta, sea llevado a su madre, a su suegra, a la mamá de la señora. Pero, obviamente, si él llevaba un cadáver en el barco, bastantes personas no iban a estar de acuerdo y no iban a querer viajar. De cada 10 pasajeros, 9 habían abandonado el barco antes de hacerse a la mar en compañía de un cadáver. Entonces, el capitán Hardy, con este dilema, consintió que el cuerpo parcialmente embalsamado y colocado entre espesas capas de sal en una caja de dimensiones adecuadas fuera subido a bordo, como si se tratara de una mercancía. Nada se diría sobre el fallecimiento de la dama, y este cuerpo estaba, fue colocado dentro de la caja oblonga. Ahí estaba la mujer, y es por eso que este señor infortunado, Cornelius White, se lanzó al mar porque prefería morir con su amada antes que perderla. Bueno, que esta señora ya estaba muerta, ¿no? Pero en un arrebato de locura, tanto sería su amor por ella que estaba tan deprimido que decidió suicidarse y llevarse para siempre a su esposa y quizás reunirse con ella en esa otra vida que él esperaba. En cuanto a mi engaño, nació de un temperamento demasiado negligente, inquisidor e impulsivo, pero desde entonces es muy raro que duerma bien de noche. De cualquier lado que me vuelva, hay siempre un rostro que me hostiga, y una risa histérica resonará para siempre en mis oídos. Edgar Allan Poe. Aquí termina la historia de este extraordinario cuento, un relato que da para pensar, que a veces nos pone, ¿no?, los pelos de punta, ¿no?, con todas estas cosas que nos cuentan, ¿no? La caja oblonga. ¿Hasta dónde puede llegar la mente del ser humano? Lo recomiendo, Edgar Allan Poe. Gracias.